Muy buenas tardes a todos, jóvenes, muchas gracias por estar aquí. La Facultad de Estudios Superiores de Acatlán les da la bienvenida. Le agradezco a la coordinación de posgrado, al área de finanzas públicas y al seminario de política socioeconómica, que al final de cuentas es mucho por lo cual estamos aquí. Y tenemos un tema muy interesante el día de hoy dentro de estas mesas. Una se va a llevar a cabo aquí, que es a través de dar las ideas que tenemos de lo que es pobreza, y en una segunda mesa de estudiantes vamos a proponer las ideas sobre lo que es el gasto público. Vamos a tener una pequeña charla entre jóvenes especialistas que están investigando sobre el tema de la pobreza, y voy a pedirles que se presente cada uno de ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Maleni. Mi tesis es acerca de la pobreza informática. Muy bien. Okay. Antonio, Escorpión. Mi tema es sobre la pobreza en el sur de México. Muy bien, adelante. Muy buenas tardes, gracias al doctor Marín por permitirnos este espacio. Mi nombre es Alberto Godínez Vega, soy sociólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y actualmente me encuentro haciendo la especialidad en finanzas públicas aquí en esta facultad. Y pues bueno, muchas gracias. Bienvenido. Mi nombre es Wilfred Saldaña. El tema de mi tesis que estoy desarrollando es la pobreza en Tlaxcala y los programas de desarrollo social. Muy bien, vamos a empezar con esta parte de pobreza y vamos a definir, y me gustaría empezar por un contexto general. Nosotros que estamos estudiando el fenómeno de la pobreza, ya sabemos que actualmente existe una normatividad la cual la define, y antes de llegar a esa definición que lleva el Coneval, pues me gustaría poner el contexto general de lo que es la pobreza. Voy a hacer la pregunta en general y cada uno de ustedes puede ir tomando la palabra. Me gustaría empezar, ¿qué se entiende por pobreza a nivel histórico? Bueno, a lo largo de la historia, primero hay que aclarar que es un problema social y global, la pobreza, y que conforme pasan los años este concepto va cambiando. En un principio se tenía la idea de que solo se tomaba en cuenta lo que es el ingreso. Eso es lo que dictaminaba qué es la pobreza. Hoy en día, en base al Coneval y otras organizaciones, se toman medidas, carencias sociales. Una persona que padezca una carencia social se encuentra ya también en estado de pobreza. Muy bien. Inicialmente se medía unidimensionalmente, el Banco Mundial así lo toma, como carencia de ingreso para que un individuo viva lo suficiente, o sea, con el mínimo de ingreso para sobrevivir. Ya después, con el tiempo, en México el Coneval la intenta medir multidimensional. Muy bien. Bueno, la concepción acerca de pobreza siempre ha ido evolucionando. En su definición se ha ido reconfigurando. Nos podemos ubicar, por ejemplo, que el tema de la pobreza se empezó a abordar en las leyes de pobres en Inglaterra, que fueron las primeras en las cuales trataron de crear programas para ayudar a estas personas que estaban en esta situación de pobreza. Posteriormente, en el contexto de México, pues en el periodo del desarrollo estabilizador, no se tocaba tanto el tema de la pobreza porque el desarrollo social iba de la mano junto con el crecimiento económico. Sin embargo, a partir de las políticas neoliberales que se empezaron a implementar, el tema de la pobreza retoma un punto importante y se empiezan a analizar, se empieza a estudiar cuáles son los efectos que está causando, y es de ahí que a partir de la década pasada se modifica sustancialmente la definición de pobreza, principalmente, como ya comentaron los compañeros, a una definición de carácter multidimensional que abarca principalmente 3 espacios que más adelante vamos a mencionar. Bueno, un poco aportando aquí desde la vertiente un poquito más sociológica, en ese sentido, la discusión en torno a lo que es la pobreza ha ido variando. Efectivamente, aquí los compañeros mencionan que en un primer momento la pobreza era considerada en términos del ingreso de las personas. Y bueno, aquí desde la parte social y también la antropología ayuda un poquito a eso, ha ayudado a redefinir precisamente toda esta conceptualización de la pobreza, precisamente al considerar la pobreza como una cuestión que tiene múltiples factores. Entonces se toma la cuestión de la pobreza alimentaria, la pobreza de carencia de servicios, la pobreza incluso educativa, ¿no? Entonces esta cuestión se ha ido modificando paulatinamente en el contexto histórico, no solamente en México, sino también a nivel mundial. Y esta modificación ha permitido también cambiar los estándares de medición de esta, ¿no?
Una cuestión importante, aparte de la propia evolución que tiene la pobreza, es la perspectiva que tiene el pensamiento de cada una de las disciplinas. Aquí tenemos dos disciplinas, que es la sociología y que es la economía, y por supuesto que nosotros podemos irnos a los clásicos, a Keynes, a los neoclásicos, y ver cuál es precisamente la parte de cómo se aborda el concepto de pobreza. ¿Quién iniciaría dando una concepción a nivel del pensamiento económico? Y por supuesto después escucharemos al pensamiento sociológico. Bueno, en el caso de Keynes, pues él cuando hace su teoría general, pues la economía se encontraba deprimida, entonces él trata de estimular la demanda agregada a través de bajar la tasa de interés. Entonces él decía que las inversiones se deberían realizar para que se crearan más empleos y se generaran pues condiciones óptimas en la economía, y que de esta forma se podía combatir la pobreza, sacar de esta depresión de la crisis del 29. Y bueno, un enfoque más hacia atrás del enfoque clásico, Adam Smith planteaba que bueno, una persona era pobre de acuerdo a la fuerza a su trabajo que podía desempeñar, y que las personas pobres iban a ser las que iban a tener únicamente su fuerza de trabajo, y las personas, digamos, ricas eran las que iban a absorber esa fuerza de trabajo, es decir, los capitalistas. Ok, muy bien. Bueno, desde la parte sociológica los sociólogos tenemos una característica muy particular, que a veces retomamos muchos elementos, pero ahorita actualmente el debate está centrado un poco en las investigaciones que ha hecho un sociólogo europeo, Zygmunt Bauman, y él ha escrito un poquito sobre esta situación de cómo podemos redefinir la cuestión de la pobreza. Él lo llama como la carencia de poder consumir. Es decir, y en ese sentido es como ahora comenzamos a discutir esa cuestión, y incluso llega a mencionar que las personas que carecen de esta capacidad adquisitiva, pues ahora ya podemos empezarlas a considerar como personas superfluas, porque están carentes de la capacidad de poder consumir. Entonces, en ese sentido, pues la discusión más actual en la parte sociológica pues la estamos dando, o se está dando desde esta vertiente de Zygmunt Bauman, que bueno, pues es un poquito más actual a toda la vieja tradición de estudios sobre la pobreza, tanto en México como a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es como ahorita se encontraría la posición, ¿no? Algunos autores mexicanos reconocidos investigan la parte de la pobreza. Por ejemplo, estoy ahorita acordándome de Fernández Laos, de Julio Luchini, que son personajes que están investigando precisamente sobre este fenómeno en México. En ese sentido, este paso que existe entre el pensamiento económico y lo que es la realidad hace necesario que intervenga un agente que es muy importante, que es el Estado. El Estado, al final de cuentas, es el agente que va a redistribuir los recursos, y a través de los gastos y de los programas que se generan, pues van a tratar de abatir la pobreza. En este sentido, en México, nada más como preámbulo, porque ustedes no son especialistas en la parte de marginación, antes de esta pobreza multidimensional que venía y que viene dando México, existía en los años 90 un índice que se llama el índice de marginación, que era el índice que precisamente México llevaba para medir este fenómeno. También es un índice multidimensional, únicamente que tiene algunas desventajas, entre ellas es la focalización de la población que se encontraba en la pobreza. Tiene un contexto mucho más territorial. Por eso es que el Coneval en 2004 inicia una serie de reuniones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con prestigiados investigadores, para poder definir lo que es la pobreza en México. Vamos entonces ahora a esa definición oficial que tiene el Coneval. ¿Quién le gustaría mencionar la pobreza que tenemos en el país? Es aquel individuo que sufre carencias sociales y de bienestar económico. El bienestar económico se divide en 6 rasgos, que es de salud, de ingresos per cápita, educación, vivienda, alimentación, y derechos sociales se refiere a aquella persona que al menos que se refiere en cuanto a derechos sociales, que sea vulnerable. Vamos a aclararla un poquito más, porque
porque la definición de pobreza, al final de cuentas, sí tiene que ver con cuántas carencias tenemos. Hay 6 carencias que mide Coneval, vamos a mencionarlas una por una. Ustedes me corrigen si me falta una, si la pueden agregar. Sería alimentación, seguridad social, educación, vivienda en 2 indicadores, uno de calidad y uno de servicios. Me faltaría uno que sería, antes de meternos al grado de cohesión social, esas son las áreas generales, por eso que iba a hacer esta puntualización. Las áreas que mide Coneval de manera multidimensional es la parte monetaria, que está dada por el ingreso, básicamente el ingreso corriente, y lo que se llaman derechos sociales, que las mide a través de carencias sociales, que son las que estamos mencionando. Y después viene una parte de cohesión social que no está medida y no está tan dada en la parte de la medición de la pobreza, que esa por el momento la vamos a dejar de un lado. Bueno, entonces tenemos tenemos alimentación, educación, vivienda, calidad y servicio, ingreso per cápita y salud y seguridad social. Son los elementos que mide el Coneval. Y en esta medición que tiene el Coneval, entonces hace una diferenciación y él pone un diagrama que divide en 4 poblaciones a lo que es la pobreza. ¿Quién me quiere decir cuáles son esas clasificaciones que hace el Coneval? Pobres multidimensionales, vulnerables por carencias sociales, aquellas personas que no son vulnerables, que no son pobres multidimensionales y que no tienen carencias sociales, y los que son vulnerables por pobreza. Podemos entonces decir que existen 4 clasificaciones en esta pobreza para el Coneval. Una es, como ya lo mencionó Maleni, la parte de la pobreza multidimensional. ¿Quién se encuentra al interior de ellos? Se encuentran los pobres moderados y los pobres extremos. Acuérdense que la pobreza es al menos una carencia en los servicios de los derechos sociales y tener mínimo o no tener el mínimo de ingreso. ¿Cuáles son los pobres extremos entonces? Bueno, en base al Coneval, es la definición que la pobreza extrema se va a definir a aquella persona que aún con su ingreso per cápita total no alcanza a cubrir una canasta básica de alimentos que contengan los suficientes nutrientes, así como tener más de 3 carencias sociales. De igual manera da la definición de pobreza moderada, en la cual pues tiene un ingreso per cápita suficiente para cubrir sus necesidades alimenticias en la canasta. Sin embargo, tiene al menos de 1 a 3 carencias sociales. ¿Y cuáles son entonces los pobres no vulnerables y no carentes? Es aquella población que no sufre ni por los ingresos ni por los derechos sociales. Es decir, es la clase que ya en términos numéricos es el 19%. México vive actualmente lo que se conoce como 80-20, es decir, una población que en su 80% tiene algún tipo de carencia, ya sea por ingreso o por la parte de los derechos sociales. Vamos entonces a seguir, y es importante empezar a dar esta medición que tiene el Coneval. Vamos a ir viendo cada una de estas clasificaciones. ¿A qué hace referencia el Coneval cuando menciona la carencia alimentaria? Que no puedes comprar los alimentos suficientes para subsistir, tanto para la persona que percibe el ingreso como para la familia. Sería básicamente. Y, por ejemplo, en la calidad de vivienda y en los servicios de la vivienda, ¿qué es lo que nos menciona el Coneval? En esos criterios, el Coneval se apoyó del CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda. Sí, Comisión Nacional de Vivienda, en la cual la CONAVI emite estos criterios bajo los cuales pues, se va a determinar si una persona se encuentra bajo esta carencia. Por ejemplo, en la calidad de espacios de vivienda, pues son 4 principales características las cuales clasificarían a una persona en carencia de espacios de vivienda, las cuales son que el techo sea de lámina, que el piso sea de tierra, o bien que las paredes sean de adobe. Y otra cuarta característica que no recuerdo, sin embargo el CONAVI
es la institución, en este caso, encargada de establecer estos criterios en espacios de vivienda y en los servicios. También hace falta la parte de hacinamiento, que es importante, es decir, cuántas personas viven al interior. En ese sentido, ya llevamos dos de las áreas, vivienda y la parte alimentaria. ¿Qué nos dice la parte de educación? ¿Cuándo una persona es pobre o tiene carencia educativa? Las personas que tienen de 3 a 18 años no han terminado la primaria y no están cursando la primaria. Hay 3 clasificaciones, ¿sí saben cuáles son? No las recuerdo bien, pero contemplaba que las personas que nacían antes del 80, pues las personas que nacían antes del 80, si no tenían, bueno, si tenían mínimo la primaria, no se consideraba que carecían de la educación, pero en cambio si antes de los 80 no han estudiado nada, carecen de la educación básica. Ya después del 80 en adelante tienen que tener mínimo la secundaria para no carecer de esa situación. Así es, son 2 los rangos que tiene esta carencia. Es de 1982, antes y después. Y después sigue una tercera categoría que es de 3 a 15 años, que también debe tener la parte de la educación básica y tiene que estar asistiendo a estos jóvenes. ¿Cuál es la parte entonces de la cuestión de seguridad social? Pues bueno, aquí tendría que ver con el acceso a los servicios, ¿no? Como tiene que ser con la cuestión de la salud, es decir, todos esos beneficios que aparentemente el sector público pueda también proporcionar, ¿no? La parte de la seguridad social es importante porque a veces suele confundirse con la parte de la carencia en salud, que son las 2 últimas que nos hacen falta. Cuando hacemos referencia a la parte de la seguridad social, básicamente nos estamos haciendo referencia si la persona tiene, por ejemplo, una cuenta en el SAT, o si está precisamente inscrito, o si tiene Afore, si tiene SAT, y cuenta con los servicios médicos precisamente en la parte de su trabajo. Entonces es importante hacer la diferenciación entre la carencia de seguridad social y la parte de la carencia en la salud. ¿Qué sería entonces la carencia por acceso a la salud? Aquellas personas que no tienen acceso a servicios que sea ISSSTE o algún servicio particular. Y entonces tenemos que estas carencias que tenemos de derechos sociales que mide la pobreza son importantes a nivel nacional. Y ustedes han estado haciendo algunas investigaciones sobre Tlaxcala, sobre la parte del Pacífico Sur, sobre la parte del Estado de México. Y me gustaría entonces que nos dieran una caracterización general de lo que está sucediendo en los espacios que ustedes están investigando. Bueno, en mi caso estoy analizando lo que es el estado de Tlaxcala. Bueno, como todos sabemos, Tlaxcala es el estado más pequeño de la República Mexicana, y analizando los datos que da el Coneval, encontré que el 60% de su población se encuentra en situación de pobreza. De este 60%, un 50% de su población se encuentra en pobreza moderada y un 10% en pobreza extrema. De igual manera, Tlaxcala es un estado muy pequeño, como pueden ver ahí en el cartel. Sin embargo, está muy dividido, tiene 60 municipios. Otra característica importante es que los municipios con mayor grado de pobreza se encuentran alejados del centro. O sea, por ejemplo, el número 46, el número 60, toda la parte del extremo derecho son los municipios en los que se encuentra mayor pobreza. Y la parte del centro, que es la capital del estado, Tlaxcala, es de los municipios con menor índice de pobreza, junto con otros 4 municipios que se encuentran al centro. Entonces, pues podemos ver que los recursos que se destinan están muy centralizados y que no han sido focalizados los recursos de manera eficiente a estos municipios más alejados del estado. El Coneval, en su metodología, define algo que le llama SAP, que son las zonas de atención prioritaria, que es en los cuales en los municipios, en los lugares en los cuales se encuentra mayor pobreza, y estos municipios van a ser focalizados, van a ser atendidos de manera prioritaria y los recursos van a llegar de manera más eficiente.
En mi caso es la región sur. Y para empezar hay que determinar qué es la regionalización. La regionalización es básicamente juntar estados o zonas de un país que compartan características en común. El principal tipo de regionalización es el de la naturaleza, cómo el hombre interactúa con ella. Y yo tomé en base, la de metodología de Pasol Batalla, que señala que hay 9 regiones en el país. Y elegí esta porque no solo toma en cuenta la naturaleza ni lo que hace el hombre con ella, sino también toma en cuenta la población, la educación, salud, nivel socioeconómico. Y en base a esto llega a dividir a la zona sur, que es Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los 3 estados más pobres del país. Cada uno de ellos cuenta con más del 60% de su población en pobreza. Chiapas está en el 71%. En estos 3 estados, el gran problema es que hay grupos marginados porque se concentra la mayor población indígena aquí y están muy alejados de los centros urbanos. En este año, para el que sigue, se planea hacer un puente, bueno, no, aquí lo que dijo Peña Nieto. A ver, vamos a ver qué dijo nuestro presidente. Crear un corredor industrial que una al Pacífico con el Golfo, con el fin de que esas zonas marginadas empiecen a acercar a las zonas urbanas y su poder socioeconómico incremente más. Digamos que está tratando de hacer que el comercio entre ellos que las exportaciones fluya también, para que pueda aumentar. Y vale la pena entonces decir que de esta parte del Pacífico Sur, si tomamos la media, es decir, la media de toda la República Mexicana, por ejemplo, la pobreza se encuentra para el 2012 en 45.5% de la población total. Y por ejemplo, para Chiapas, Guerrero y Oaxaca está en niveles de 74, en niveles de 69, en niveles de 61%. Es decir, estos 3 estados están por arriba y son efectivamente los estados más pobres del país. El Estado de México es el estado que está en la media de la población. Es decir, México tiene el estado 45.3 y la República tiene 45.5. Es decir, está muy cercana a la parte de la República Mexicana. Vamos a ver cuáles son las características que tiene el Estado de México. El 10.4% existe en pobreza extrema, el 46.2% es población pobre. Okay. Bueno, el Estado de México es uno de los estados de mucha importancia, porque por ejemplo, si sumamos Chiapas, Guerrero y Oaxaca a nivel de esta población total, dan 8.300.000 personas en pobreza. Y solamente el Estado de México, aunque tiene en promedio 20 puntos menos de pobreza, tiene en su población total, volumen bruto, casi 7,5 millones de personas. Es decir, no solamente basta con no tener niveles altos de pobreza, sino que también en las poblaciones urbanas, si existe una tasa porcentual del 40 a 50%, por el volumen da un gran número de habitantes en pobreza, como es el caso del Estado de México, que viéndolo ya no como porcentaje, sino como volumen de población, es el primer estado de toda la República a nivel del número de pobres que existe. Sí, bueno, en este sentido, lo que yo estoy tratando aquí de compartirles a todos ustedes es hasta qué punto desde la parte de las finanzas públicas podemos de alguna manera resolver esta situación que se presenta no solamente en México, sino que también en gran parte de la población mundial, ¿no? Y bueno, a mí me llamó mucho la atención una cita que retomé del director actual de Bancomex, de un libro que se llama México, la generación del desarrollo. Y me gustaría compartirles esa cita a ustedes. Dice: en este México desarrollado no existen diferencias extremas entre ricos y pobres. Hay una población mayoritariamente de las clases medias y no más del 15% de las personas viven en condiciones de pobreza. También en un país en el que impera el Estado de Derecho y la justicia se aplica igual a todos. Es llamativo, ¿no? Porque de alguna manera permite ver también las visiones que se comienzan a generar desde diferentes sectores de la población, ¿no?
Y bueno, cuando lo contrastamos con los datos estadísticos de Coneval, pues bueno, efectivamente el doctor Marín aquí ya daba el dato, aproximadamente en 2012, 45.5% de la población vivía mejor dicho, en esa situación de pobreza, y en relación al 2008, pues bueno, vemos que la población que estaba en 2008 en situación de pobreza eran alrededor de 52 millones, y pues bueno, ya para 2012 teníamos a 53 millones de mexicanos en esa situación de pobreza, ¿no? Y pues llama la atención esta situación de cómo a veces pues se miden y a partir de estas mediciones se sacan conclusiones, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta parte precisamente porque, bueno, aquí entra el papel de las finanzas públicas, ¿no? ¿Qué podemos hacer los que nos encargamos de hacer estas propuestas para abatir la pobreza, para precisamente mejorar las condiciones de la población, ¿no? Y bueno, aquí lo que yo quiero plantearles a los compañeros economistas desde la visión sociológica es si la racionalidad económica, es decir, estos datos duros que nos muestran a veces diferentes autores, pues nos van a permitir lograr esos objetivos que es el abatir la pobreza en México, ¿no? Entonces, precisamente quisiera lanzar ese punto como para que lo podamos discutir, ¿no? Muy bien, precisamente una vez que teníamos los datos de las investigaciones que están haciendo nuestros compañeros, el siguiente paso era precisamente introducirnos al papel que tiene el Estado, y ahí tiene que ver una parte muy importante, las finanzas públicas. Al final de cuentas son los recursos en los cuales se dirigen. Y vamos a tomar la pregunta que nos hace nuestro compañero, y me gustaría abordar primero desde los programas federales, estatales o municipales que ustedes conozcan para la pobreza. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para combatir este mal? En el Plan Nacional de Desarrollo, Pilar 5, está México Adelante. ¿Es México Incluyente? México Incluyente. Creo que ahí se incluye que México se llama. Bueno, así es como comenta. Creo que las políticas públicas son un aspecto muy importante porque pues es la manera en la cual se elaboran estas propuestas, estos proyectos de combate a la pobreza. Sin embargo, creo que los proyectos que existen actualmente, pues todos ya conocemos los más importantes. Actualmente está México Cruzada contra el Hambre, la Cruzada contra el Hambre, que es de los más importantes en combate a la pobreza. Es un programa muy focalizado que atiende a las personas que no tienen acceso a los alimentos. De igual manera está el programa 60 y más y diferentes programas que tratan de combatir la pobreza. Yo desde un punto de vista particular creo que el problema de estos programas es que tienen un enfoque paternalista que no permite a los mexicanos, no les da las capacidades de desarrollarse para salir de esta pobreza intergeneracional, romper con esta pobreza, sino los acentúa más, los trata en un estado de confort en el cual pues estos programas no rompen con esta pobreza, sino únicamente los acrecentan, o bien se mantienen en el mejor de los casos de la misma forma. No hay disminución. Por ejemplo, en el caso de Tlaxcala analizaba que para los datos de Coneval en 2008 la pobreza era 60.6, para 2010 es 60%, o sea, las disminuciones son mínimas, sin embargo el número de pobres se incrementa. Vamos entonces precisamente a ver esta parte del papel que tiene el Estado, ¿no? Si tomamos la parte de la cruzada contra el hambre, pues tiene un presupuesto de algo así de 200 mil millones de pesos distribuido en 70 programas federales, es decir, le da muchos recursos a la parte de la pobreza. Y ya empezamos a mencionar ahorita cuáles han sido los resultados. El Coneval también es la institución que se encarga precisamente de la evaluación de la política pública. ¿Por qué existe esta percepción de que los programas sociales en México son malos? Que yo de alguna manera observo es que existen diferentes racionalidades para responder y atacar ese tipo de problemáticas, ¿no? La economía, su pensamiento económico precisamente genera toda esta racionalidad. Si pasamos a la racionalidad económica, entendemos que el presupuesto que se destina precisamente para atender esos programas, pues tiene diferentes enfoques, ¿no? Y uno de estos enfoques precisamente es el político, ¿no? Es decir, la racionalidad política, ¿no?
Y sumado a esto, pues bueno, también encontramos otro tipo de racionalidad como la social, como la antropológica, es decir, una gama enorme que también incide dentro del trabajo de presupuestación, ¿no?, para estos programas. Y me parece que esa visión que se ha generado es precisamente porque desafortunadamente, y esto lo digo un poco como doxa, es decir, como opinión, es que se han pervertido, es decir, hay una perversión en ese sentido de los programas sociales que atienden esa problemática de la pobreza, ¿no? Que más que ayudar a veces a abatirla, pues sigue generando esa situación, como lo decía aquí el compañero, de paternalismo, ¿no? Entonces me parece que por ahí un poquito también esa parte, ¿no?, las racionalidades a las que responde la visión de presupuestar, ¿no? Bueno, los programas yo considero que están bien hechos. El problema es que no se canalizan a las zonas más vulnerables. En el caso en el de la región, hay un plan que se llama Sur-Sureste, en el cual no se enfoca tanto en las regiones, bueno, en las partes más pobres de esa región, sino que considera solo incrementar la potencialidad de los centros urbanos ya establecidos, por lo que pues, el problema de pobreza sigue creciendo y incrementándose. Otra cosa es que cuando los planes que se hacen, los programas, lo que les dan de dinero se queda en algunos grupos específicos. Prefieres reducir esta zona y decir que reduciste la pobreza, mientras los demás siguieron batallando y sufriendo. Y en los 70s, 80s, no recuerdo, hay un programa que se llama el SAM, el Sistema Alimentario para Zonas Marginal, en el cual consistía que ayudabas a las personas, pero no les dabas dinero y ya con eso comes algo de comer, sino que los ayudabas a que aprovecharan la tierra y empezaran a cultivar lo que ellos necesitaban. Y en esa época los índices de pobreza en esa región se fueron reduciendo. Hoy en día con lo de la Cruzada Nacional no se ven esos resultados, porque solo se les da dinero y no se les ayuda a que puedan abastecerse por más tiempo. No todos los programas son tan buenos, ¿no? Porque por ejemplo usted decía que en Atizapán, en el Programa Nacional de Desarrollo, que una medida para combatir la pobreza era sacar a los pobres al extranjero. Yo creo que debe haber como una reducción económica y social de la mano para que se haga efectiva la erradicación de la pobreza. Sí, precisamente a lo que te refieres, Maleni, donde tenemos que revisar pues, son los diferentes niveles del gobierno. Es decir, hay que revisar el Plan Nacional de Desarrollo, hay que revisar los planes estatales de desarrollo y los planes municipales de desarrollo, ¿no?, que precisamente en este año es el año electoral donde vamos a definir a nuevos gobiernos municipales y tenemos ahí la oportunidad de hacer nuevas propuestas que vayan encaminadas precisamente a la pobreza y a la definición oficial para que su combate sea lo más efectivo posible. Y yo encontré, por ejemplo, ahí en Atizapán, ya que lo mencionaste, Malení, pues precisamente un combate que estaba en el Plan de Desarrollo Municipal que decía que iba a combatir la pobreza a través de la creación de un módulo para gestionar documentación e irse al extranjero. Entonces, sí cabe preguntarse si efectivamente las personas que hicieron ese Plan de Desarrollo Municipal saben cuáles son los conceptos que se acercan a la pobreza. Seguramente no lo sabían en ese momento porque hicieron este programa, que digamos en cuestión de estar bien o estar mal, no lo estoy juzgando en ese sentido. Es un programa que puede ser que tenga buenas intenciones, pero no va a combatir a la pobreza desde la visión oficial. Y entonces ahí sí podemos decir que sería un gobierno, siendo críticos en este sentido, pues que el gobierno de Atizapán lo que quiere es exportar a los pobres, ¿no? Que en ese sentido así se podría tomar. Creo que ahí lo que hace falta es precisamente estos espacios que tenemos en las universidades para que jóvenes como ustedes se vayan haciendo especialistas en temas particulares, uno de ellos la parte de la pobreza, para que cuando tengan la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, por ejemplo, a un municipio, pues pueden también aportar, o desde la iniciativa privada también. Acuérdense que los diferentes planes en sus 3 niveles siempre le preguntan a la sociedad, siempre está ahí cuando entra un nuevo gobierno, y es obligación precisamente de ellos darle la palabra al ciudadano para que también haga sus propuestas. En ese sentido son, y estos espacios están generados para que debatamos estos temas. Bueno, continuando con esta parte del papel de las finanzas públicas, me viene una preocupación ahorita.
enorme. A partir de los últimos meses del año anterior, el precio del petróleo empezó a bajar, ¿no? De manera drástica. Es un fenómeno que ya todos sabemos que va a reducir el gasto público. ¿Cómo va a quedar el gasto público en materia de pobreza? Se va a ver reducido. Básicamente es eso. Bueno, sí y no, porque Sí, precisamente es que generalmente así contestamos los economistas, todo depende. Uno de los principales objetivos que tiene el Estado es precisamente en la parte de la pobreza. Y nosotros podemos ver que cuando inició la rebaja o la disminución del gasto público, pues fue de 124 mil millones, el 0.7% del PIB. Y, por ejemplo, 62.000, si mal no recuerdo, ustedes si tienen la cifra me pueden decir, iban a estar dirigidos a Pemex y otro tanto iba a estar dirigido a la Comisión Federal de Electricidad. Y el resto, que eran como 52.000 millones, iba a estar dirigido a todas las secretarías. Pero sí hubo puntos específicos que no se iban a tocar. Por ejemplo, la cruzada contra el hambre no iba a ser tocada, al igual que dijeron que las universidades federales y estatales tampoco iban a ser tocadas en sus recursos. Así es, como usted menciona, en esa pregunta respecto en cómo va a afectar los recursos, esta disminución en el gasto público a los programas de combate a la pobreza, yo creo en lo particular que no deben tocarse estos rubros. Leía en el Financiero que se va a tratar de hacer un presupuesto base cero, creo que le llaman, en el cual se va a revisar todos estos programas y subprogramas y se van a eliminar los cuales no sean eficientes y los cuales no tengan datos en los que muestren que estos recursos que se le están asignando a estos programas sean eficientes. Entonces estos programas, como mencionaba el secretario de Hacienda, que hay programas, por ejemplo, repetidos que tienen la misma finalidad, el mismo objetivo y que se les destinan recursos de manera múltiple o doble. Entonces se iba a revisar este presupuesto para hacerlo base cero y en este caso, bueno, creo que no se va a afectar tanto en materia de los programas de combate a la pobreza. Y me da mucho gusto que tengamos un especialista aquí de finanzas públicas en la mesa. ¿Qué significa dar un presupuesto base cero, que es el que ha mencionado el secretario, en relación al presupuesto en base a resultados, que es el que se lleva a cabo? Bueno, aquí más bien hay una cuestión metodológica bien importante, ¿no? Cuando se habla de presupuesto base cero, generalmente esta modalidad se aplica, por ejemplo, cuando surge una institución gubernamental nueva, es decir, no está trabajando con un presupuesto ya bien programado porque, pues bueno, es de nueva creación. Cuando el secretario de Hacienda hace señalamiento, esta observación de que van a trabajar bajo una metodología de base cero, pues bueno, sí nos llama un poquito la atención porque me parece que el término está un poquito mal utilizado, ¿no? Creo que debería haber utilizado un concepto más bien de buscar la eficiencia, de buscar en qué áreas del gobierno o de las instituciones públicas se están teniendo, por ejemplo, estos dobles programas que están pues de alguna manera consumiendo presupuesto y que tienen el mismo objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el presupuesto base cero, según lo que yo entiendo, es precisamente eso, ¿no? Es volver a replantear dentro de una nueva instancia el funcionamiento presupuestal de esa nueva instancia que acaba de surgir, ¿no? Entonces, por lo tanto, considero que el concepto que utilizó pues no fue el más adecuado, aunque debemos entender que, bueno, la propuesta me parece que sí es rescatable en el sentido si va a buscar los espacios para eficientar el gasto, ¿no? Que me parece que sí es importante. Me parece que esa revisión sí se debe de hacer, ¿no? Bueno, aquí hemos mencionado que algunos programas no funcionan de la mejor manera posible. ¿Cuál sería entonces la solución para el combate a la pobreza? Vemos que pasan los años, se destinan millones y millones de recursos públicos al combate de la pobreza, de la marginación, entre otros males. ¿Cuál sería entonces la solución si no se puede reducir el nivel de pobreza en México? ¿Cuál sería el planteamiento que tienen ustedes? Bueno, a mí, perdón que lo puedo retomar, es que aquí hay algo muy interesante, ¿no? Desde cuando analizamos, hacemos una revisión histórica, yo hace un par de años estuve yendo un curso a Chapingo, ¿no?
y una investigadora decía es que tenemos la capacidad productiva para generar riqueza la más amplia que ha tenido la humanidad, y sin embargo seguimos teniendo ese tipo de problemas, ¿no? Citando por ejemplo a este historiador Eric Hobson, recomiendo mucho este libro, menciona que precisamente se ha dado un incremento en la producción de la riqueza, ¿no? Y pues bueno, aquí juega un papel muy importante en la revisión precisamente histórica, porque el problema me parece que más importante que se está teniendo es cómo vamos a lograr que esa riqueza que se está generando tenga una buena distribución. Y al final del día el problema se está centrando en cómo vamos a distribuir la riqueza, y aquí es donde entra precisamente el papel del Estado como un ente, como un agente que puede permitir precisamente que se dé esa distribución, porque si lo dejamos salir del mercado difícilmente vamos a lograr ese objetivo, ¿no? Entonces aquí hay un elemento importante de la capacidad de riqueza que tenemos hoy en día, y que según algunos economistas, incluso aquí cito a Thomas Piketty, que menciona que la tendencia que se está iniciando en este nuevo siglo XXI es precisamente ese retorno a todo el pasado de la mala distribución de la riqueza que durante el siglo XX, a partir de diferentes visiones sociales, se logró, ¿no? Bueno, en este sentido que comenta, estoy de acuerdo con el compañero en el cual creo que más de un problema de pobreza existe un problema de distribución del ingreso, y en este sentido en mi tema de tesis abarco un tema en el cual es globalización y pobreza, en el cual es una discusión muy amplia que existe actualmente, en el cual, bueno, a partir de la aplicación de políticas neoliberales, los números en pobreza se han incrementado notablemente. Del 80 hacia atrás, el Estado mexicano había logrado un desarrollo, un crecimiento económico estable y con indicadores macroeconómicos también estables, y el desarrollo social iba de la mano, hubo una reducción en el número de pobres. Sin embargo, a partir de la apertura comercial, la apertura financiera, este problema de la pobreza se ha polarizado de manera más aguda. Entonces creo que existe un debate acerca de que, bueno, mientras se sigan aplicando estas políticas de carácter o de corte neoliberal, pues la pobreza no podrá ser erradicada, porque es como parte intrínseca de este fenómeno que es la globalización actualmente. Fíjate que ya mencionaste por ahí un autor histórico, una visión, y también recuerdo algunas palabras, por ejemplo, de Humboldt, que andaba por acá hace ya algunos años, y cuando llegó a México también mencionó algunas palabras similares. No puedo creer la belleza que existe en este país, pero también cuando miro y doy unos pasos también veo la miseria que existe. Es decir, México, no solamente con las políticas neoliberales o a partir de 1980, tiene esta problemática de desigualdad. Creo que la desigualdad viene no solamente de hace algunos años, sino que es milenaria, podríamos decir inclusive, y podríamos tomar algunos periodos de la historia, donde podemos ver esa desigualdad. ¿Cuál sería entonces, atendiendo el papel del Estado, que ya mencionaron aquí como agente principal de poder redistribuir la riqueza, cuáles serían ya las herramientas de política pública, de política económica, para ayudar a bajar esa desigualdad? Ya tenemos claro que creo que el Estado debe de tener un papel activo. Y entonces ahí se me abre una pregunta. Bueno, si llevamos ya tanto tiempo con este Estado, ¿por qué no lo ha hecho? ¿O por qué no se ha podido? ¿Cuáles son las condiciones que no permiten que una sociedad como México, y en sus palabras, es sumamente rica al interior en recursos, en capital humano, ¿por qué no ha sido capaz de ir cerrando esa desigualdad? Bueno, en este punto, vuelvo a la cita con la que inicié mi participación, ¿no? Yo creo que depende mucho de la visión de los Méxicos que tengamos. Desafortunadamente la sociedad mexicana, y lo digo desde la visión sociológica, no ha logrado esa cohesión social que otras naciones, por ejemplo, han logrado, ¿no? Creo que es un problema pues sí, social en ese sentido, de identidad, y se han generado esos polos de, ¿cómo decirlo?, de clases, de sectores sociales, que de alguna manera se han desarrollado en México, y por un lado tenemos una visión de un México que se proyecta al siglo XXI con estas reformas que presentaron en esta pasada legislatura, y el otro México, el México profundo, que sigue teniendo esa desigualdad, como usted bien señalaba, el doctor Marín, pues que han estado presentes desde hace ya bastantes años, ¿no? Entonces, mientras no se defina precisamente ese proyecto de nación y no se discuta nuevamente y de manera profunda la nueva
función del Estado, porque hay que recordar que ahorita estamos en un proceso bien interesante, porque durante el siglo XX tuvimos 3 proyectos o 3 modelos sociales interesantes: el nazismo, junto con la cuestión del fascismo, el socialismo y bueno, el proyecto capitalista, ¿no? Que de esos 3 el que sale imperante pues es el capitalista, ¿no? Y yo creo que tenemos la gran oportunidad precisamente para rediscutir la visión del Estado, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Es decir, aquí entra el debate entre lo que, si el Estado privilegia la equidad, de alguna manera la eficiencia económica sufriría posiblemente alguna situación ahí problemática, no se vería afectada, pero si se privilegia la cuestión del mercado a partir de la eficiencia, la equidad social, pues sufre también esta situación. Yo creo que aquí lo más interesante es discutir cómo vamos a lograr ese equilibrio, ¿no? Yo leí los 3 planes estatales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y no sé quién los diseña, pero son unos ineptos, porque solo te dicen que van a reducir la pobreza y ya, no te dicen cómo. Yo considero que el que vaya a diseñar esto hay que capacitarlo, decirle, oye, esto es la pobreza, esto cubre, aquí hay tantos, y ya ayudarles. De esa manera los programas ya van a ir bien canalizados. Ya hablaron sobre la riqueza. México es un país muy desigual en esos términos. Y igual con los programas se nota que van a ciertos rubros. Otra cosa, bueno, hay una teoría, los neomalthusianos hablan sobre la pobreza, que creen que el problema está que debes educarlos. Si tú tienes 2 pobres, mañana vas a tener 3 porque se van a reproducir entre ellos 2 y así. Si no los puedes educar, la pobreza va a seguir incrementando, aunque tengas miles de programas. Mientras ellos sigan reproduciéndose, pues el problema va a persistir. Creo que para terminar con este mal que es la pobreza, se debe romper con el enfoque asistencialista del gobierno, como menciona Antonio, dar las capacidades a los individuos de que se desarrollen, en sociedad, que puedan romper con este proceso intergeneracional en el cual se encuentran inmersos, y pues de que de esta forma se puedan reducir los números en materia de pobreza. Yo creo que se debe regular, vigilar esos programas, ¿no? Que podría ser un organismo autónomo del Estado, También creo que eso es importante, darle oportunidades a las personas de desarrollarse plenamente para que ellos favorezcan a sí mismos. Bueno, vamos a ir cerrando esta charla y me gustaría escuchar de manera libre algunas conclusiones y si algo quedó en el tintero en esta pequeña charla que hemos llevado. Es un fenómeno muy difícil de realizar, ¿no? Se necesita seguir estudiando y analizando la población y cómo va cambiando conforme pasa el tiempo. Sí, es un problema social muy difícil de solventar, y con las políticas públicas que ha llevado este país, en el corto plazo se ve que no se va a solucionar. Considero que hay muchas regiones en el país con gran potencialidad, no solo en términos agrícolas, sino que pueden industrializarse y eso llevar al país y a las zonas pobres a un mejor estado, un estado de bienestar. Bueno, yo retomaría esta cuestión de la visión nuevamente, ¿no? En otras ocasiones yo había planteado, o siempre se cuestiona, cómo podemos lograr el desarrollo económico en México con una productividad muy baja, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta cuestión de la productividad, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos, que con educación de 3er grado de pronto se vuelven productivos, ¿no? Entonces, lo dejo como un dato ahí abierto para que lo reflexionemos, ¿no? Porque aparentemente parece que los mexicanos pobres, que no tienen capacidades, que no tienen educación, que no tienen esta cuestión de poderse integrar a un campo laboral y que sea productivo, pues no logran despegar, no logran ese desarrollo económico, y mucho menos nosotros como país, ¿no? Sin embargo, cuando pisamos otras latitudes, pues resulta que los mexicanos nos volvemos también bastante productivos y pues bueno, ¿no? Entonces lo pongo en el tintero precisamente porque yo creo que lo más importante de estos foros es generar esas ideas y llevándolos a nuestra casa, a nuestro espacio de pensamiento para reflexionarlo, ¿no? Y por otro lado, precisamente yo creo que una posibilidad que tenemos es precisamente lograr eficientar el gasto público en programas, no a partir nada más de la cuestión asistencial, como decía aquí el compañero, sino más bien dotando de los servicios a la población, servicios de calidad. Me parece que es una forma de precisamente ir abatiendo esa desigualdad y esa pobreza que padecen gran población de México. Bueno, creo que este fenómeno, creo que el Estado lo está llevando por buen camino, porque si analizamos de la década pasada hacia atrás, ni siquiera teníamos una normatividad establecida, sino es hasta 2004 que en la Ley General de Desarrollo Social
en el artículo 36 pues se definen los criterios que se van a seguir para definir y evaluar la pobreza. Sin embargo, creo que esta medición es muy importante para focalizar y localizar las regiones que requieren principalmente la atención y que los recursos que lleguen sean pues distribuidos de manera eficiente y que logren su objetivo primordial, que es pues sacar a las personas de esta situación y, pues como ya había comentado anteriormente, reconfigurar estos programas para que no simplemente sean programas asistencialistas, sino que puedan terminar con esta brecha intergeneracional de pobreza. Bueno, sin lugar a dudas queda mucho para la reflexión, también quedan unos semestres para seguir investigando y nos llevamos a esa conclusión. Es un problema complejo, es un problema que se puede ver desde diferentes dimensiones, que no es sencillo. También podemos identificar que la política pública no es la mejor, al menos desde esta perspectiva que hemos tenido. Hay que estar de cerca precisamente dando el seguimiento y la evaluación de los problemas y de los programas sociales que tiene y que lleva precisamente el Coneval. Y por supuesto que también nos llevamos una gran reflexión, que es precisamente la capacitación que se necesita dentro del servicio público. Es decir, sí necesitamos que al interior de la gente que realiza la política pública, que puede llevar a cabo los programas y plasmarlos en los diferentes ámbitos, pues tenga lo mínimo para poder ver qué son los diferentes fenómenos que tenemos como problemáticas públicas en el país. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes, les quiero agradecer también a todos los presentes este espacio y les voy a pedir que le den un fuerte aplauso a las personas.